Un poco la pena hablar sobre el origen del psicoanálisis en Los Ángeles. ¿Y por qué digo esto? Sí, por el director, perfecto. Sí, muy bien. Que Alan nos cuente un poco del director. No sé absolutamente nada. O sea, sé que Hitchcock tiene varias películas como de suspenso, ¿no? A eso es lo que se dedicó. Y dice que hasta este momento, antes de ver las películas, yo solamente pues conocía Psicosis y Birds, ¿no? Los pájaros. Entonces ya al ver las películas, o sea, ya vi los títulos y dije, pues también son de Hitchcock, ¿no? Claro. A ver qué trae en esa trama como de suspenso, ¿no? En la que se desenvuelve él, pero no sé absolutamente nada. No. Bueno, Hitchcock era inglés y originalmente trabajó en una compañía inglesa de cine. Creo que era la de John Arthur Rank. Y al principio creo que cargaba las cámaras cuando era muy joven. Sin embargo, poco a poco fue incursionando y se convirtió en un director conocido en Inglaterra. Tiene una etapa inglesa bastante larga, que se inicia casi con el cine silente y después pasa al cine hablado, destaca y entra en contacto de una manera un tanto peculiar con Hollywood. Es decir, Hollywood ha crecido paulatinamente y ha desbancado al resto del mundo en cuanto a hacer cine. De tal manera que, el contacto es con David O. Selznick y le ofrece dirigir cine en Hollywood y se traslada a Hollywood. La fecha es alrededor de 1940, pero obviamente coincide con algo que es importante que veamos aquí, que es el nacimiento de qué en California. Bueno, es el nacimiento del psicoanálisis, propiamente dicho. Es decir, California o Los Ángeles no tenía psicoanalistas de importancia como Nueva York, ¿no? Y poco a poco el clima y otros factores determinaron que ciertos psicoanalistas se mudaron a California. Y todo esto ocurre más o menos alrededor de los años 40, de tal manera que el psicoanálisis empieza a formar parte de Hollywood. Y vale la pena tomar en cuenta que incluso la primera película psicoanalítica la hace Hitchcock, pero desafortunadamente es bastante mala. Se llama Spellbound. Y Spellbound tiene bastantes defectos, aunque desde luego, bueno, la razón por la que se produce esa película básicamente es porque la película en español se llama Cuéntame tu vida, en inglés es Spellbound, y el motivo por el cual se hace la película es porque el que había contratado a Hitchcock desde Inglaterra, David O. Selznick, estaba en un compromiso, porque estaba casado y se había enamorado de una de las actrices de Hollywood, de tal manera que estaba ambivalente y entró al psicoanálisis con uno de los primeros psicoanalistas en emigrar a Los Ángeles, que se llamaba Rollo May. Incluso Rollo May es el asesor técnico de la película de la que estoy hablando. La película empieza muy bien, Spellbound, y se va enredando. Y lo único que es interesante es que se decide que el sueño del protagonista lo determine nada menos que Salvador Dalí. Entonces Salvador Dalí hace un sueño en ese tiempo. Y bueno, esa es la parte crucial de la película, pero la película es bastante pobre desde mi punto de vista. Entonces,
no la tomo en cuenta incluso entre mis favoritas, ¿no? Y esto nos lleva a varias cosas, ¿no? Una de ellas es los psicoanalistas en Los Ángeles, a los que conocí, obviamente, algunos de ellos por mi edad. Y bueno, lo que sí nos interesa aquí es que Hitchcock se sumerge, propiamente dicho, en el psicoanálisis. Es decir, él nunca entró a psicoanálisis, que yo sepa, pero estaba muy enredado. Es decir, de tal manera que las gentes que le rodeaban, incluso, tenían mucho que ver, porque, por ejemplo, y aquí voy directo al tema de hoy, la que escribió Marnie estuvo en tratamiento un largo tiempo. Se llamaba Jay Preston Allen. Y ella entró en contacto con Hitchcock y decidieron filmar la película de la que vamos a ocuparnos en la mayor parte de este seminario. Bueno, valdría la pena un poco definirla. ¿Cómo empieza la película? Me refiero a Marnie, específicamente. Con un robo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sale caminando ella con su bolso amarillo, de pelo negro, de espaldas, porque ha habido un robo, ¿no? Perfecto. Bueno, ella camina, es una mujer elegante, no hay ninguna duda, muy atractiva desde cualquier punto de vista, y camina por una línea ferroviaria y directamente trae maletas. Y ella simplemente deposita las maletas, se corta la escena y de inmediato aparece un personaje de nombre Strook. Muy bien, perfecto, Scarlett. Entonces Strook es un personaje que se está quejando. ¿Se está quejando de qué? Un robo, que le han robado $10,000. Ha sufrido un robo. Y entonces comienza a discutir que han abierto su caja fuerte y se han llevado cerca de $10,000, que es una suma importante, y él sigue quejándose de la muchacha atractiva que estaba trabajando con él y que pues voló una suma trascendente de dinero. Y en ese momento los policías se sonríen porque él la describe como una mujer estupenda desde el punto de vista físico, y se ve claramente que el señor estaba prendado de Marnie, ¿no? Va a ser nuestro estudio el día de hoy. Pero lo que vale la pena de ironizar es la llegada de ¿quién? De Mark Rutland. Mark Rutland es un chico muy guapo que se presenta a la entrada y está muy irónico y sonriente porque el interrogatorio que están llevando entre los detectives y el señor Strook más o menos llevan a una serie de consideraciones un tanto extrañas. Por ejemplo, le dicen los detectives, ¿y qué referencias tenía para tomar el trabajo? Y él dice que sí, que desde luego las tenía. Y la secretaria lo mira un tanto enrarecido y dice que no traía ninguna referencia, y sin embargo se le dio el puesto con el señor Strook. A todo esto Mark está irónico, muy divertido con los sucesos, y ahí corta la escena, ¿no? Bueno, lo que sigue es la llegada de Marnie a un hotel, ¿no? En el cual realiza una maniobra clave, ¿no? ¿Qué es cuál? Se cambia el cabello, todo así. Bueno, tiene dos maletas. Una que va a ser desechable y otra en la que guarda los artículos principales que va a ir a conservar. Y por supuesto que
entre las cosas que deposita dentro de esa maleta, pues son los $10,000 que se llevó, ¿no? Y bueno, es interesante porque ella se cambia de color del cabello o al color natural y vuelve a ser rubia, que es el color tradicional en ella, ¿no? Después sigue que va a visitar a su mamá. sí, pero antes de eso Antes de- hay la entrada de Figo. Figo es un caballo que ya tiene en un puesto hípico y esto también es trascendente porque lo visita. Y después de inmediato tenemos una filmación directa del puerto de ¿Es Baltimore? ¿No? Baltimore, perfecto. Es decir, está la casa donde habita la familia Edgar, porque así se llama Marnie, el verdadero apellido es Edgar. Es interesante porque se me pasó dejar aquí en consideración que durante el momento en que está haciendo su maleta, saca las tarjetas del Social Security. Ah, sí, O sea, el seguro social en Norteamérica es clave, ¿no? Y se ve que tiene 3. Sí. Y bueno, lo interesante es que ya estamos en la casa de los Edgar. Entonces, ¿le abre la puerta a quién? Una niña. Una niña, muy bien. Y la niña la hace pasar. Ella no está muy contenta con la entrada de la niña en ese mismo instante, pero sí cuando ve a la madre, ¿no? A la madre directamente se alegra y muy contenta empieza a participar de los artículos que le trae, ¿no? Y de repente va a suceder algo clave que tienen ustedes que decirme de inmediato. Las flores, ¿no? Las flores. Cuando ve- Creo que son crisantemos. Ajá. No, son gladiolas. Son las- Ella trae crisantemos, pero las que están sobre el florero son gladiolas rojas. Quiero que me digan el nombre de lo que ha ocurrido. Es una fobia, no sé si es fobia. Perfecto. ¿Se llama? Fobia. No. Tienes que darme el nombre griego. Neurosis fóbica. No. El nombre griego es eritrofobia. ¿Qué es eritro? Eritro es rojo. Porque si fuera sangre, sería Es más, hematofobia. Entonces es eritro, al color rojo. Entonces ella directamente extrae las flores, se las da a Jenny y le dice que se las lleva a su madre. Y pone los crisantemos blancos en el florero que hemos observado. Y bueno, hay una serie de situaciones un tanto importantes para nosotros. Por ejemplo, ¿cuál? la actitud de la En ese mamá, momento, Perfecto. ¿Cuál es la actitud de la madre? como que cierta distancia, ¿no? Con la palabra rechazante, ya estamos contentos. Hay un rechazo afectivo. Si la madre no soporta el que Marnie se recargue sobre sus rodillas. Ella está sentada y cuando ella está próxima, la madre la rechaza. Es decir, se siente incómoda. Incluso ella le pregunta, mamá, ¿por qué no me quiere? mamá, ¿por qué no me quieres? Esto es trascendente para que lo vayamos siguiendo poco a poco. Bueno, lo que sucede a continuación, cenan y le dice ella algo que también es importante que buscamos aquí.
Marley a su mamá. Sí. No sabes lo que hago por ti. No sabes las cosas que he tenido que hacer por ti. Y la madre está muy, muy incómoda por lo que ella le está relatando. Total que aquí se termina esta escena en Baltimore y ella busca de inmediato trabajo. Y ve el periódico. Y en el periódico encuentra ¿qué? Una posibilidad de trabajo nada menos que con Mark Rutland. Y entonces vemos directamente la empresa fotografiada por Hitchcock y ella está sentada esperando su turno para que sea aceptada en el trabajo. Incluso el gerente de la empresa sale ya muy contento porque ha encontrado una posible secretaria para Mark, ¿no? Y Mark en ese instante entra. Y cuando entra a la empresa se fija en la sala de espera que está Marnie. La observa y de lejos, pero directamente penetra a su, digamos, habitación principal, ¿no? Donde estaría la caja fuerte. A todo esto hay una serie de peculiaridades, porque el gerente no sabe bien la clave de cómo abrir la caja fuerte, que la tiene una secretaria en un cajón. Y Marnie es muy observadora. Marnie ha captado perfectamente lo que está sucediendo en la empresa, ¿no? Este hombre. Y él ya está muy tranquilo porque, bueno, ya tiene todo solucionado. En ese instante, ¿qué ocurre? Que seguramente alguno de ustedes captó. Bueno, Marnie se está dando cuenta de que el gerente no se sabe la contraseña. Sí. Y ella le pregunta por qué ve tanto ese cajón a la secretaria. Exacto. Dice que no se sabe, ¿no? Y lo tiene que estar viendo. Se da cuenta dónde mete la llave, pero también Mark la está viendo de espaldas. Sí. Mientras ella está como escribiendo. Y es interesante porque, ¿qué ocurre? El gerente la entrevista a Marnie. Y Marnie tiene muy mala referencia. Apenas sí una sola referencia de 3 años atrás. ¿Y qué hace Mark? Que luego después es trascendente. Porque aquí vamos a ver que está en juego quién. Está en juego un psicoanalista. Mark es un psicoanalista silvestre. Pero de un interés pernicioso hacia los seres humanos, ¿no? Entonces, él se queda muy tranquilo y está observando la entrevista y aunque no tiene ninguna referencia, hace la indicación de que la contrate, ¿no? Y entonces el gerente, un tanto, digamos, dudoso o ambivalente frente a la situación, decide seguir la corriente de Mark, ¿no? Y entonces le parece adecuado de contratar a Mark, ¿no? Y bueno, a todo esto también aparece otro personaje que tiene incumbencia en cuanto a lo que estamos viendo, que es Lil. ¿Qué es Lil? Es que ahí no entendí si era prima, hermana o algo de Mark. Su cuñada, ¿no? Es la cuñada. Ah, cuñada. O sea, Mark ha estado casado y ha perdido a su esposa, es viudo. Pero Lil es prácticamente la que intenta conquistarlo o quedarse con Mark. Mark es una pieza muy apreciable. Y también Lil es una chica muy agradable desde cualquier punto de vista. Ella viene a cobrar un cheque, quiere cash, quiere dinero en efectivo y se lo
otorgan, obviamente, de inmediato. Y ahí comienza el trabajo de mi querida Marnie, ¿no? Bueno, la siguiente escena es que ella está simplemente ya haciendo, pasando máquina digamos, alguna función, y directamente ocurre otra vez el incidente. La tinta, ¿no? La tinta. Se le cae tinta roja en la blusa y ella automáticamente salta de la silla desesperada y se mete al cuarto de baño para borrar la mancha de tinta roja, ¿no? Incluso todos se asustan porque no entienden si ha pasado algo grave, ¿no? Incluso Mark, ¿no? La sigue al cuarto de baño por tratar de entender qué es el suceso, ¿no? Bueno, el suceso transcurre virtualmente sin que haya mayor incidente, pero viene de inmediato ¿qué escena? Mark se la lleva a trabajar con él a su casa. Ah, sí, sí. Y entonces viene bueno, ella trabaja con él porque es un sábado. Ya le habían dicho desde antes que si había alguna cosa extra que tendría que ir a la casa. La casa es una casa muy agradable, incluso tienen una vitrina con arte precolombino y desde luego que Marnie, que es muy insidiosa, se fija en los artículos que allí están expuestos. Y bueno, transcurre la sesión más o menos tranquila hasta que sucede un acontecimiento que aquí nos incumbe. ¿Una tormenta? Una tormenta. ¿Qué pasa con la tormenta? Es que empieza a pintarse en colores rojos y Marnie tiene... Se van a caer rayos. Caen rayos y lluvia. Incluso uno de los rayos destruye la vitrina, donde están los artículos precolombinos que tenía la esposa de Mark, lo cual es bastante simbólico. Pero, ¿de qué estamos hablando? Tenemos también fobia número 2. Bueno, El ruido. Se llama astrafobia. Entonces, el cuadro clínico frente al cual estamos ya presenta dos fobias: eritrofobia, fobia al color rojo, y astrafobia, fobia a las tormentas. Y de eso se da cuenta Mark. Incluso él prácticamente la protege. Se la lleva, ella casi está aterrada detrás de una puerta y él la consuela. Y en el consuelo, obviamente, sucede un acontecimiento importante. Un beso. La besa. Muy bien. Y ella lo admite el beso, a pesar de que los que estamos aquí, somos 4, 5, con Giovanni, sabemos que padece de qué. Decía que tenía un rechazo por los hombres, ¿no? Pero se llama androfobia. Entonces ya tenemos 3 fobias. Importante. 3 fobias perfectamente delimitadas, que son eritrofobia al color rojo, astrafobia a las tormentas, androfobia a los hombres. Muy bien, prosigamos.
Entonces, en un momento dado, él la lleva a su casa, ¿no? Donde se supone que vive Marnie. No aparece nunca en la película el lugar donde ella está, pero podemos inferir que es clase media, ¿no? Sin embargo, en el transcurso, bueno, él va en un Bentley, porque aparentemente mucha gente al principio se confunde. Me dice, ¿cómo es posible que Mark Rutland ande en un automóvil que no es de postín, que se ve como los demás? Es que así ocurre con la marca Bentley, ¿no? Como saben ustedes de automóviles, los Bentley son coches de un postín máximo, ¿no? Es decir, es comparable al Rolls Royce o al Mercedes-Benz, ¿no? Como las marcas más reconocidas. Bueno, pero es interesante porque escuchan la radio. Y en la radio están dando las carreras de caballos. Y entonces Mark se da cuenta. Es un tipo que está todo el tiempo perceptivo, ¿no? O sea, es un psicoanalista magnífico desde cualquier punto de vista. Y entonces él va a descubrir ya algo que también tenemos que ponerle nombre aquí. Porque estamos hablando que Marnie tiene ya 3 fobias, pero también tiene una filia, perfecto. Una... ¿Cómo? Hacia los caballos de equinofilia. No. Hipofilia. ¿Por qué hipo? ¿Cómo se llama el caballo de mar? Hipocampo. Sí. Entonces, hipofilia. O sea, Marnie tiene 3 rasgos, 3 síntomas importantísimos y una filia que es favorable. Es favorable. Bien, pero sigamos. Entonces él le dice que es curioso porque se van a abrir las carreras en Atlantic City y que podrían ir los sábados. Y lógicamente se corta la escena y ya nos la encontramos en el hipódromo de Atlantic City a los 2 sentados. ¿Y qué sucede? Se le acerca otro sujeto, ¿no? Eso es. El sujeto que se le aproxima le empieza a, bueno, a más o menos a confrontar con la idea de que ella es Peggy Nicholson, ¿no? Y insiste varias veces, tú eres Peggy Nicholson. Y ella dice, yo no conozco a ninguna señora Nichols. Y dice, no, Nicholson. Y ella se defiende y utiliza un mecanismo de defensa que se llama negación. Negación. Yo no soy. Muy bien. Entonces, bueno, él gana en todas las carreras, porque parece que, desde luego, Marnie es una experta en caballos, ¿no? Entonces, le va muy bien y dice que se va a hacer rico si siguen las cosas así. Pero le pide que si podrían ir a los establos, ¿no? Donde los caballos se preparan para la siguiente carrera. Y cuando llegan allí, ¿qué sucede? Ve la playera de uno de los jinetes. Eso es. Una de las camisas de los jinetes tiene manchas rojas. Bueno, tiene globos rojos, escritos. Lunares rojos. Lunares rojos. Y ella automáticamente lo rechaza. Tiene otra vez, se despierta la eritrofobia y automáticamente le dice a Mark que se va. Pero Mark vuelve a insistir y dice que, bueno, que hay una cosa importante en la que coincide ella con quién. Con su padre. El padre de Mark también sufre de hipofilia y tiene incluso una cuadra de caballos en la propiedad, no sé en qué estado de la Unión
se encuentra, pero debe de ser alrededor de Connecticut o Maryland, ¿no? Que son los lugares más exclusivos, aunque también Alan estuvo ya en Vermont, que también es un lugar exclusivo. Entonces, bien, entonces viene otra situación interesante, que es cuál. Bueno, la lleva, le presenta al padre, el padre es un señor muy elegante, muy fino, de cierta categoría, y que la acoge con mucho cariño cuando la conoce y pasan a la biblioteca. Y allí ocurre una escena que también es digna de tomarse en cuenta. La cuñada, Bill. Le pide que sirva el té. Sí, porque ella le duele la muñeca, se encuentra un poco... no le duele nada. Lo que quiere es poner a prueba a Marnie. Y Marnie pasa la prueba, que no es fácil, ¿eh? ¿Qué prueba es? Marnie inmediatamente se siente, ¿no? Digo, sí, yo lo sirvo, que ustedes les gusta, empiezan a No, hablar. sirve de maravilla el té, Sí. que no es una ceremonia cualquiera, ¿no? Es decir, se ve que es una chica educada de primera, ¿no? Es decir, lo sirve correctamente, lo prepara todos, entrega las tazas con su correspondiente platito, y muy bien, ¿no? Es decir, pasa todas las pruebas. Ya prácticamente es considerada como que puede pertenecer a la aristocracia norteamericana, que no es tan fácil. Y entonces, bueno, lo que sigue es que se la lleva a las caballerizas y la vuelve a besar. Y automáticamente todo va muy bien hasta que viene la escena trascendental. Porque también tenemos aquí otro síntoma. ¿Se llama? No sé, el gusto por el robar. Cleptomanía. Ya lo dijiste. Perfecto, Scarlett. Es decir, es una cleptómana, ¿no? Y entonces ella ya sabe que en el cajón se encuentra la manera de abrir la caja fuerte y extrae una suma fundamental de dinero de la caja fuerte donde se deposita toda la suma. Hay una serie de incidentes menores, como que tiene que quitarse los zapatos, se le caen zapatos, en fin, cosas que no tienen tanta trascendencia, en las que Hitchcock le da más suspense al robo. Y a partir de ese momento, ¿qué viene? Pues que se da cuenta Mark. Claro, Mark ve que ha desaparecido una suma de dinero trascendente, pero ¿qué hace Mark? Pone el dinero para Lo repone, que ¿no? Lo repone. Repone la cantidad robada, como sea. Incluso hay una escena posterior en la que le dicen que cosa más rara, porque resultó que Mark había ido prácticamente a recoger todas las sumas de billetes que existían con el objeto. Él está en la persecución de Marnie. ¿Por qué está en la persecución de Marnie? Porque se da cuenta que es la misma chica de Scrooge, ¿no? Porque, o bueno, creo que desde ahí la relaciona con el robo de Scrooge y le llamó la atención. Creo que de hecho hasta se lo dice cuando la confronta. Sí, pero Porque le gusta, ¿no? ¿qué será el elemento que lo lleva a esto? Porque incluso estamos aquí 4 personajes que estamos metidos en una ciencia absurda. ¿Qué ciencia es en la que estamos metidos los 4? Bueno, Giovanni en potencia, pero... Pues creo que ya había mencionado, ¿no? Le interesa mucho la parte de investigar a Marley, pero como de una perspectiva de psicoanálisis silvestre. Exacto. Hay una búsqueda en él. Él puede casarse con la mujer que le dé la gana. Sí. Está guapo, tiene todo el dinero del mundo, anda en un Bentley.
es elegantísimo. No hay mujer que no se caiga por Sean Connery, ¿no? En su época de auge, vamos a decir, de los años 60. Entonces, a él, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Se obsesionó. Tiene un complejo de Edipo raro, ¿no? Es decir, un complejo de Edipo que llevaría de por medio ¿qué elemento? Investigar aquello que definitivamente no es lo que está en auge o lo fácil, o lo que se encuentra, vamos a decir, comúnmente, ¿no? Él busca algo ideal, un ideal del yo particular, y por eso está fijado en una presa un tanto peculiar. Entonces la busca, ¿no? Y da con ella. ¿Por qué? Por la hipofilia. Busca los establos y encuentra finalmente que ella está cabalgando sobre Figo. Y entonces la confronta, ¿no? Y entonces empieza otra escena que trae otro síntoma más. ¿Cuál? Fíjense, todos los síntomas que hemos descrito. Sí, que miente, bueno, todo lo que está diciendo mal es mentira, son mentiras, son mentiras. ¿Se llama? Mitomanía. Entonces, es una mitómana. Y además, Mark está muy, muy divertido con todo lo que ella me cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, y se fija en detalles. ¿En qué detalles se fija? Por ejemplo, cuando la interroga. Se fija en una palabra. Ella dice seguro, insurance. ¿Y cómo se pronuncia insurance? En otra parte, ¿no? Es decir, es diferente. En California, insurance es una forma de explicar cómo se dice seguro, pero en el sur se dice insurance, o sea, rápido, cortito, ¿no? Y ella lo dice cortito, o sea que el asunto de que ella proviene de California, no. Entonces, él automáticamente empieza a interrogarla y a averiguar cómo cualquier detalle no encaja con su diagnóstico. Porque ella trae un diagnóstico bastante intrigante, ¿no? Él está intrigado por el caso y quiere saber todo, ¿no? Entonces, quiere que le repita 4 veces su historia. Ella lo intenta, pero le sale distinto, ¿no? Entonces él la confronta con las equivocaciones que comete. Es un psicoanalista perfecto, ¿no? Es decir, trabaja muy bien el caso. Sí, porque esto es prácticamente a lo que nos dedicamos los que estamos aquí, ¿no? Es decir, a buscar que los pacientes se equivoquen, a que tengan actos fallidos, a que cualquier detalle inmediatamente lo tomamos en consideración y vamos a interpretarlo. De eso se trata, ¿no? Es decir, de que no haya errores en nuestro trabajo terapéutico diario. Muy bien, pero lo que decide él es que algo todavía más tremendo. Que no la va a entregar y que se case con él. Nada menos, nada menos que la lleva a la situación máxima, al matrimonio, ¿no? Directamente. Entonces planea un matrimonio rapidísimo, ¿no? En pocos días se casa con ella, ¿no? Y hay una boda, pues pudiéramos decir, de lo más breve posible. Incluso de repente se queda Lil hablando con el que ha comprado el anillo.
Y el anillo ha costado nada menos que la suma de $42,000. Y resulta que al contador este que trabajaba para Mark, le ha sacado $70,000 con tal de que se case con ella y se la lleve en luna de miel por el Pacífico. Y bueno, esto ya viene una de las escenas también sintomáticas y claves de la película. ¿Es cuál? Bueno, ya va a tener lugar la acogida, ¿no? Es decir, Se tarda. y ella se mete en la cabina, en el cuarto de baño, y permanece 47 minutos, ¿no? Y sale además de tal manera que no hay manera de meterle mano, ¿no? Aparece con una bata hasta los pies, cerrada, y prácticamente es imposible penetrar en ella. Entonces él llega más o menos a un acuerdo, que es que se la va a respetar, ¿no? Dentro de lo que cabe, que va a seguir estudiando el caso, ¿no? Porque no hay remedio de que esto funcione. Y sigue él en el barco, ¿no? El viaje es más o menos un poco difícil, porque él se ha llevado una serie de libros, libros psicoanalíticamente orientados, ¿no? Sobre animales salvajes y cosas por el estilo. Hasta que nos sucede un acontecimiento que también es clave en la película, que es ¿cuál? ¿Intenta suicidar? Bueno, que ya no puede seguir, ¿no? Que al pobre Mark ya se le paró el pito y Ya sabe qué hacer. el asunto es que esto no puede continuar más. Y se abalanza sobre Marnie como debe de ser y la viola, ¿no? Y entonces, bueno, él se queda muy contento con el asunto, se duerme profundamente, pero Marnie no. Marnie ha decidido ¿qué? Suicidarse. Y entonces él la busca por todo el barco como desesperado y la encuentra en la piscina boca abajo ahogándose, ¿no? Entonces la saca y le pregunta que por qué no se tiró al mar y ella dice que no quería ser predator, o sea que no quería ser comida por los peces, ¿no? Sino que quería salvarse, ¿no? Y bueno, salvar su cuerpo. Entonces, prácticamente vienen ya, bueno, una serie de situaciones que son importantes porque aquí tenemos otra fobia, que posiblemente es la clave. ¿Ya cuando está durmiendo? ¿Cómo? ¿Ya cuando está durmiendo? No, cuando la ha violado. Póngale nombre y estamos ya todos contentísimos. Se llama coitofobia. Es la fobia que es determinante de todo el cuadro clínico. La coitofobia. Más allá de la androfobia. Más allá de la androfobia. Si ponemos un cuadro sinóptico y ponemos las tres fobias juntas y hacemos un señalamiento final, pondríamos como fobia principal coitofobia. La coitofobia es inimaginable dentro de la mente de Marnie, por eso intenta morir antes de ser poseída por un hombre. Muy bien, pero prosigamos, porque esta película tiene miga y tenemos que seguir con ella. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, ya vienen una serie de incidentes que sí tienen lugar en la casa porque Lil, con muy mala leche, invita a Struck, que ya ha encontrado el nombre, a una reunión que va a tener lugar en casa de los Rutland
Y bueno, pues ahí la descubre Stroke. A todo esto, Mac ha intentado, ¿qué? Ya, en forma definitiva. Pues que Marley Contratar un podía- detective. Ah, Está contratado un detective para que investigue todo lo que tiene que ver con la familia Edgar, que es la mujer con la que él está casado, y que automáticamente se descubre todo, ¿no? A todo esto, pues bueno, hay incidentes también, por ejemplo, él trata ya de hacer psicoanálisis formal, ¿no? Ella tiene un insomnio, un sueño terrible, una pesadilla, y entonces la pesadilla es otra vez con rayos y con miedo, entonces, sí. Y él llega y hace ¿qué? Lo mismo que vimos en la película anterior, bueno, en aquella que se refería a Jung, hace asociación de ideas, entonces le da una palabra, ella más o menos la maneja, cuando le dice aire, ella dice nubes, cuando le dice agua, ella dice mar, cuando le dice familia, ella dice completa, cuando le dice sexo, ella de inmediato se pone como, se pone que yo sí lo vi. A la palabra sexo, ¿cómo responde? Responde con una regresión. Empieza a hablar como niña chiquita. Dice masculino, femenino, etcétera, ¿no? Es decir, como que tienen, pero como niña chiquita. Bien. Entonces, bueno, la película, para no hacerla tan larga, ya llevamos más de una hora, podríamos concluirla con el descubrimiento final del origen de todo lo que hemos estado más o menos manifestando aquí. Por eso es una película casi perfecta, porque finaliza como. Marley saca como todo. Bueno, intenta robar, pero no roba. Ah, bueno, sí, primero. Intenta robar otra vez, pero ya la cleptomanía no le funciona. Incluso él la incita a que tome el dinero, pero ella lo rechaza, no puede ya. Es decir, ya la situación es prácticamente imposible. Entonces él ya ha descubierto todo el asunto y llega a casa de Baltimore, donde está la señora Edgar. ¿Y qué ocurre ahí? Pero bueno, creo que antes de eso también un suceso muy importante para mí fue la muerte de su caballo. Exacto, claro que sí. Claro que sí, perfecto, Alan. Alan captó que sí, hay una cacería en la que van los jinetes y Figo muere, ¿no? Es decir, al saltar se cae prácticamente. Ella tiene que matarlo. El sacrificio del caballo es tremendo para ella, podríamos decir, la hipofilia ha quedado consumada y además pues es una pérdida total de todo lo que representaba, ¿no? Y la película finaliza, sí, la lleva con la señora Edgar y te muestra lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que, específicamente, la madre era una prostituta y había hecho un arreglo con un marinero. El marinero iba a tener un acto sexual con ella en la habitación y Marnie era una niña chiquita, tendría unos 8 o 9 años y la acuestan en un sofá que hay en otra habitación. La madre se empieza a desnudar y se va a meter con el marinero y de repente estalla una tormenta, ¿no? El marinero aparentemente va, como oye los gritos de la niña asustada por la tormenta, por nuestra fobia, que ella es natural en ciertas criaturas, sale y viene a consolarla. Pero la madre interpreta que el marinero está aprovechándose de la niña chiquita y que la está acariciando. La madre, que es muy ofensiva, empieza a golpear al marinero.
Entonces toman incluso un palo de una fireplace, ¿cómo se llama? Para la chimenea. Sí. Se le llama... Bueno, Unos pedazos de metal. sí, de metal, y es la niña la que mata al marinero. Pero, ¿qué ocurre? Que la madre asume la culpa, la madre prácticamente va a prisión y ella es adoptada por otra familia que la lleva en su desarrollo, es una familia acomodada hasta cierto punto, seguramente con... ¿Cómo? Atizador. Atizador. O sea, con un atizador le da, golpea al marinero y entonces automáticamente viene todo el cuadro clínico. Allí nacieron la eritrofobia, la astrafobia, prácticamente, digamos, la androfobia y la coitofobia, y finalmente, bueno, ella no quiere ir a la cárcel, le dice a Mac que sí tendrá que ir, él dice que no, que probablemente se salga absuelta por las circunstancias que rodean al caso, pero que está comenzando el análisis, ¿no? Y que el análisis a lo mejor da lugar a la curación de ella. Muy bien, esto es la película. Ahora, estamos viendo aquí que, sistemáticamente, ¿qué enfermedad tiene Mac? Bueno, esto es secundario, porque tendremos que ver en seminarios posteriores, porque los cuadros clínicos que existen normalmente son ¿cuáles? Muy generales. Sí. Neurosis. Neurosis, perfecto. Histeria. Neurosis y psicosis. Las neurosis consisten básicamente... ¿Cuál es su origen en el conflicto o antes? No. Las neurosis consisten en que el superyo prácticamente está en contacto con el yo y lo inmoviliza hasta cierto punto, manteniendo la realidad. El ello es suprimido. Lógicamente, lo que suele ocurrir es que hay represión y hay todos los síntomas que acompañan a las neurosis, ¿no? Los mecanismos de defensa que usan los neuróticos, pues generalmente son más o menos anulación, aislamiento de los afectos. Bueno, en este caso, por ejemplo, Marnie, el mecanismo defensivo principal es Negación. desplazamiento. Sí. Desplazamiento es el mecanismo, por eso son fobias aisladas que no tienen que ver con la totalidad de un cuadro clínico. Muy bien, la psicosis, en cambio, son la invasión del ello al yo. El yo se ha empobrecido totalmente, se ha perdido la realidad, el superyo es cambiable. Podríamos decir que Marnie está intermedia. Es un caso que se podría denominar borderline, un límite. Es decir, es un caso límite en el que las estructuras están más o menos mantenidas. Tiene un superyo relativo, no muy sólido, pero tiene un yo muy bien desarrollado, una chica muy inteligente, de primera, una secretaria muy buena, eso tiene una cantidad de cualidades altísimas, mantiene la realidad dentro de lo que cabe, porque no se puede vivir prácticamente sin sexo, es muy difícil. Y, bueno, hasta cierto punto, pues también hay defensas primitivas, etc. Bueno, esos son los cuadros clínicos. A ver, pero aquí no tenemos un cuadro clínico, lo que tenemos son síntomas. Y esto es lo que nos llama más la atención, porque hay varios síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales que padecemos todos los seres humanos? Bueno, yo creo que fundamentalmente
son las angustias, las fobias y las depresiones, que ya lo veremos la próxima vez. Esos son los síntomas, que son pocos, porque ya verán que conmigo se reduce la psiquiatría a muy pocos cuadros clínicos. Es decir, la ansiedad también puede... la ansiedad es un sinónimo de la angustia. Cuando la angustia se precisa en un objeto, tenemos fobia. Porque la angustia, como vemos en la segunda película, y ahí vamos, ¿no?, para divertirnos más. La segunda película tiene que ver con la angustia. También es de Hitchcock. Allí la escritora es otro ser distinto completamente, es Patricia Highsmith, una lesbiana muy importante que escribió varios libretos básicos. Bueno, las dos, Jay Preston Allen también escribió algunas cosas muy trascendentes, pero la segunda película, pues también la podemos contar, ¿no? A ver, ¿en qué consiste la segunda película? Pues son dos hombres, que uno es un tenista profesional y el otro, pues yo creo que es un junior, ¿no? ¿Eso qué? Un junior. Bueno, así se les dice a los hijos de gente rica. Porque la realidad es que yo no le encontré ningún trabajo o algo que se dedicara. Entonces, prácticamente vive como del dinero de que ya tiene su familia, ¿no? Bruno. Bruno Anthony. Ajá, Bruno Anthony, yo siempre es totalmente el junior. Tenemos dos protagonistas. El primero se llama Guy Haynes, que es el tenista, y el segundo es nada menos que Bruno Anthony. Vayamos con los dos. La película se inicia como... Pues van a abordar un tren. Van a abordar un tren. Y lo que hace Hitchcock, que es muy divertido, es sacar los dos caminando. Es decir, saca los zapatos, el caminar del tenista, que es lógicamente intrusivo, fuerte, y que se moviliza dentro de la estación de ferrocarriles con unos zapatos naturales. Los que trae, en cambio, Anthony son de dos colores, llamativos, diferentes, y los dos suben al tren, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre de inmediato? Chocan. Se tropiezan las dos piernas y de repente Anthony prácticamente confronta a Guy, y le dice que... Bueno, pide una disculpa y luego le pregunta, ay, eres Guy, el tenista, ¿no? El famoso tenista, El famoso tenista, ¿no? Que te he visto jugar en varios torneos y te he estado siguiendo. ¿Sabes más Y, subir? bueno, automáticamente empieza la conversación. Él se siente muy halagado, lógicamente, por la situación, y de repente como que hay algo que le molesta. Le habla del divorcio, ¿no? Le habla de Ann Morton. Sí, de su esposa, Le dice, de su nueva novia. Con su he sabido de tu relación con Ann Morton y estoy muy mortificado porque no puedes llevarla a cabo derivado de que estás casado, ¿no? Y entonces él le dice, son cajes del destino, que yo estoy casado y amo a Ann Morton, ¿no? Que es hija de un senador de Estados Unidos. Pero lo que realmente tiene trascendencia, desde mi punto de vista, es que empieza la cosa muy amistosa al principio. Los dos están contentos hablando de la situación, sirven bebidas, etcétera. Pero se pasa el tiempo y cuando Guy quiere irse al comedor, resulta que ya lo han cerrado. Y entonces, ¿qué hace mi querido Bruno? Invitarlo a su camerino a comer, ¿no? Entonces se van al camerino y allí están muy contentos, muy agradable la conversación, y le dice qué, o le propone.
asesinato, ¿no? Dice, tú tienes un problema porque estás casado con Marion y esta situación es un poco, co- digamos, muy incómoda porque no puedes seguir, no puedes unirte al Morton, que sería el deseo que está dentro de ti. Y como Marion te estorba, pues eso es muy importante. A mí también me estorba alguien, le dice, que es mi padre, ¿no? Mi padre es un hombre que me trata muy mal y automáticamente también quisiera deshacerme de él. Pero el tema es que si yo lo hago por mi cuenta, automáticamente va a haber una dificultad, ¿no? Es decir, inmediatamente se me va a perseguir. En cambio, si lo matas tú, pues la situación es distinta. Y si yo termino con Marion, automáticamente tú eres libre. Entonces vamos a hacer lo que llaman un intercambio de crímenes, ¿no? De tal manera que ninguno va a ser sospechoso del encuentro, porque automáticamente no hay razón, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona Guy? Porque esto también nos interesa. Se lo toma como broma, ¿no? Ajá. Se lo toma como broma, pero al mismo tiempo se queda muy contento. Es decir, la proposición es un deseo. Sí. Y esto es importante en cuanto, por ejemplo, a Lacan, ¿no? Porque aquí es la culminación de un deseo imaginativo que va a tener lugar y en el fondo, pues, cuando se despiden, pues no hay una cosa de sentirse que, bueno, que este tipo estaba completamente chiflado y, y, y que esto va a tener lugar, simplemente es un deseo inconsciente. Y, lógicamente, no hay mucha angustia, ¿no? Bueno, viene la angustia en qué momento, porque aquí sí hay angustia. La angustia es cuando él se baja del tren en Metcalf, que así se llama la población, y va a ver a Marion. Marion vende discos en una record store, ¿no? Y entonces entra en un camerino y le dice una serie de cosas, le pide dinero, él le da dinero, hay una conversación desagradable, ella le dice que no le va a dar el divorcio, más que cuando le dé la gana, y que automáticamente, pues que él está, pues, prácticamente imposible el escaparse del poder que ella ejerce sobre él, porque ella sabe que él anda con la hija del senador, ¿no? Y entonces él se pone furioso, llama a la hija del senador y le dice nada menos que yo la ahorcaría, ¿no? y, y lo cual llama la atención porque así él se descarga, quita la angustia que estaba dentro de él a través de expresar el deseo que tiene, que es muy importante porque los pacientes que vemos generalmente los deseos no se les cumplen, ¿no? Entonces tenemos que analizar la angustia que está detrás del deseo, como prácticamente estamos viendo en esta película. Pero lo que sí sucede es que Bruno determina que va a llevar a cabo la acción. Y en el fondo, ¿qué tipo de personaje, qué diagnóstico le pondríamos a Bruno? ¿Sí es psicótico? Yo lo veo como paranoico. Es decir, es un paranoico agresivo. Incluso antes de matar a Marion, pasa por ahí un niño con un globo y él trae un cigarrillo y fulmina el globo. Es escena un tanto violenta, ¿no? Porque prácticamente se ve muy, muy mala persona, ¿no? Incluso seduce a Marion, porque ella cae en la atracción que él está más o menos simulando, ¿no? Y incluso
se muestra fuerte porque hay una especie de, bueno, De fuego. un deporte en el circo al que han acudido, donde con un martillo le pega a una bola que se sube a una altura determinada y entonces es una escena un tanto chusca, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, lo que sí ocurre es que efectivamente sigue a Marion. Ella va a una isla con unos amigos que están divirtiéndose y están muy escandalosos. De repente se separan, él la encuentra solas y la estrangula, ¿no? Y bueno, la escena está muy bien hecha por Hitchcock. Hitchcock era un genio. Y la pregunta inmediata es cómo hizo la escena. Porque la escena incluso no aparece que la esté estrangulando. ¿Dónde se ve la estrangulación? Los lentes de... En los lentes. ¿Y cómo se hizo eso? ¿Saben cómo se hizo? Yo sí lo sé. Se hizo un lente gigante. Y los estudios hicieron un lente de gran tamaño con el objeto de filmar el estrangulamiento del personaje. Entonces esto es bastante patente, ¿no? Pero, bueno, él automáticamente se comunica con Guy y le dice que ya cumplió con su cometido. Está hecho. Y Guy casi se espanta y dice que eso no es posible, pero al día siguiente se entera de que ha sido. Es decir, que Marion ha sido muerta y que él es el sospechoso principal, de tal manera que incluso pues, le ponen un guardia para que lo vigile, porque él alega que él siguió en el tren desde Metcalfe y que allí conoció a un profesor, el profesor estaba borracho perdido y prácticamente no lo reconoce, entonces tiene una seria dificultad para ¿cómo se llamaría? Para que el acto no sea, digamos, inocente. contrastado directamente contra él. Y yo creo que, bueno, siguen una serie de vicisitudes alrededor del tema, porque Bruno bueno, es un personaje genial, ¿no? Buscado con mucho interés por Hitchcock, ¿no? Incluso están en Washington, aparece en el Jefferson Memorial, ¿no? Una imagen chiquita, pero es Bruno, y luego después trae un pisacorbatas que pone Bruno, y luego él está entrenando en la cancha para el torneo, y de repente pues se lo encuentra hablando con una chica que, bueno, le está hablando en francés, ¿no? Habla bastante bien, ¿no? Y es una gente curiosa, todos se encantan con las locuras de las cuales participan, ¿no? Incluso luego hay una fiesta que también es un deleite para mí, ¿no? En que Bruno empieza a tener conversación con los asistentes. A un juez le pregunta que si come bien después de mandar a un prisionero a la silla eléctrica. Y a otro habla de cómo se sentirá uno en Marte, y finalmente llega con una de las invitadas y le dice que cómo sería la mejor manera de deshacerse de su marido, ¿no? Pero también es interesante porque cuando inicia la estrangulación de la señora, aparece nada menos que ¿quién? La hermana de Anne Morton. Resulta que es la hija de Hitchcock, Patty Hitchcock, que la utilizó en la película, la única actuación que tuvo a lo largo de toda su vida, pero sí la usó porque es idéntica a Marion, ¿no? Entonces, cuando la ve, no puede efectuar la operación, y entonces hay una serie de vicisitudes. Bueno, la película más que nada es para que captáramos ¿qué? La angustia. La angustia es importante. ¿Qué es la angustia?
Por ejemplo, tu piel. Se llama, en inglés se llama restless foot, o sea, pie inquieto. O sea, hay un pie inquieto, lo cual quiere decir, bueno, que hay ansiedad, ¿no? Hay ansiedad por el tema que a lo mejor estamos tocando. Entonces, puede Scarlett traerle determinadas situaciones. Pero la angustia en general la sufrimos todos, ¿no? ¿Y cómo se combate la angustia? ¿Debe de combatirse la angustia? ¿Sí o no? No sé si tanto combatirse, porque está presente y va a estar todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero quizás se puede comprender, saber qué hacer con ella, no sé si combatirse sea la cosa. Exacto. Saber qué hacer con ella. Perfecto. Yo creo que Alan está trayendo un tema clave aquí. ¿De qué? ¿Qué es lo que realmente nos interesa a los que estamos aquí, a los 4 que estamos aquí? No hay que combatir la angustia. ¿Quiénes han combatido la angustia? Y le han hecho mucho daño al mundo. Los psiquiatras. ¿Qué han hecho? ¿Descubrieron qué? Los malditos. Por eso los odio. Los medicamentos, ¿no? Exacto. Claro que sí. Lo has dicho perfectamente. Ellos han descubierto los ansiolíticos. Y entonces quieren combatir la angustia. Y la angustia no es mala. Al contrario. La angustia es lo que te potencia a llegar a donde puedes llegar. Incluso en esta película lo vemos muy claramente, ¿no? La angustia hace que, ¿qué? Bueno, la película es culminante, porque él está muy angustiado. Incluso llama la atención, porque van a relatar el partido que va a tener lugar en el torneo donde está participando Guy Hines, ¿no? Y el tipo que está transmitiendo el partido dice que no, que el partido, bueno, está muy bien solucionado, porque conoce muy bien a Guy Hines, que es un jugador metódico y que precisamente termina los partidos siguiendo como el desarrollo del rival. Y de repente se muestra a un Guy Hines que tira como loco, hace puros smash y que pelea punto por punto para terminar en el menor tiempo posible, porque resulta que Bruno se ha ido a depositar el encendedor que tenía para hacerlo culpable del asesinato de Mario. Se encuentra en el encendedor, pues automáticamente él es el culpable. Y este tiene que terminar el partido a la velocidad más rápida posible, con el objeto de llegar cuanto antes al circo, al lugar donde se encuentran los juegos, digamos, de feria, y bueno, pues ya las escenas siguientes pues son angustiantes, en realidad, ¿no? Es decir, dentro de lo que cabe. Es una película para mostrar la angustia, y la angustia se culmina cuando, incluso él, hasta el final, cuando se está muriendo, prácticamente sigue insistiendo en que no hay ninguna salida, que Guy es el que mató a Mario, ¿no? Pero se le cae el encendedor, ¿no? Que iba a depositar. Entonces ya no hay duda, ¿no? Es decir, se ha salvado. Y probablemente se nos case con el monstruo, ¿no? Y todo quede particularmente resuelto. Entonces son 2 películas importantes, porque en una vimos la angustia depositada en un objeto. La angustia siempre ha sido estudiada. O sea, las angustias depositadas en objetos, que son las fobias, existen desde tiempo inmemorial.
Es más, Hipócrates las describía. Y todas ellas llevan ¿qué? Nombres griegos. ¿Por qué? Porque son muy antiguas. Casi la enfermedad más antigua de la humanidad. Es decir, los griegos ya conocían la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Espacios abiertos. Porque la agora era lo que estaba cerca del Partenón. Es decir, vamos a decir, el Partenón es el templo en la parte más alta de... ¿Cómo se llama la montaña? El Partenón, así se llama. Y el ágora era el campo abierto. Y, lógicamente, se llamaba a esta situación agorafobia. Muy bien. Pero hay la contraria de la agorafobia, a los espacios cerrados. Claustrofobia. La claustrofobia es... yo tenía una paciente que no se podía meter al elevador. ¿Por qué no se podía meter al elevador? Era claustrofóbica. Es decir, tenía miedo a la muerte, obviamente, que es donde nos van a encajonar, al final de cuentas, a todos nosotros. Entonces, yo creo que es otra palabra griega muy común. Las fobias son de dos tipos, según Freud. Comunes y particulares o contingentes. Las comunes, vamos a suponer que apareciera una serpiente aquí. A menos de que seamos hindús, no nos la vamos a poner en el cuello. La mayor parte de nosotros pegaría el grito espantoso. Se llama ofidiofobia, ¿no? Entonces, es una fobia. Las mujeres tienen fobia ¿a quiénes? ¿Los ratones? A los ratones. ¿Se llama? No sé. Musofobia. Y, bueno, el mismo Freud tenía una fobia que no puede llevar nombre griego. ¿Por qué? Porque no había trenes en la época de Freud. Entonces la tenemos que denominar movimiento de un instrumento a gran velocidad. Se llama siderodromofobia, la que sufría Freud, ¿no? Es decir, las fobias incluso son descubiertas por Freud. Y la explicación que da Freud, aunque parezca mentira, la da en 1909. ¿Por qué la da en 1909? Porque tiene un caso, el caso Juanito. En 1909 estudia a Juanito. Juanito se llamaba... Yo tengo un disco de Juanito. Se llamaba Herbert Graf. Era hijo de Max Graf. Max Graf era un musicólogo que en la época inicial de Freud, las reuniones de los miércoles, iba a toda clase de gente. Es decir, incluso ya lo vimos hace poco, Mortensen, el actor, el padre de él, iba a las reuniones de Freud de los miércoles. Entonces Herbert Graf fue escenógrafo del Metropolitan Opera House de Nueva York. Y yo tengo un fidelio que pone escenografía Herbert Graf, o sea, Juanito. ¿Y qué tenía Juanito? Fobia, caballo. Hipofobia. Entonces no podía salir a la calle, lo cual había agorafobia. Y entonces, bueno, los caballos eran en aquella época animales fundamentales, porque no había automóviles, no había caballos. Entonces Freud descubrió que el niño se había fijado en su padre al orinar y que tenía un pene muy grande y tenía un complejo de Edipo muy intenso y había un desplazamiento que había hecho a los caballos, porque
atacar al padre era un poco dificultoso en aquella época. Entonces, automáticamente, yo creo que lo entendió muy bien, el mecanismo de la fobia, o sea, el desplazamiento que hay en la fobia, fue perfectamente entendido por Freud en su momento, y entonces ya tenemos muy claro el cuadro de las fobias. Yo creo, ahora, tratamiento de las fobias. Pues hay algunos artículos, ¿no? Weinstock hizo un artículo sobre 213 casos de fobia, pero ninguno tenía el diagnóstico de fobia. Todos eran de diversos cuadros clínicos, porque también esto lo trataremos en un próximo seminario, cuando veamos los primeros caracteres, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no en el próximo, en 2 seminarios, y yo creo que allí captaremos, bueno, los síntomas, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy, o lo que hemos visto hoy, son síntomas. Síntomas que están encuadrados en todas las neurosis, ¿no? Y nos falta un síntoma, que es el que lo dejo para el próximo martes, que sería el más grave de todos. Se llama depresión. Entonces vamos a ver 2 películas el martes. Ana Karenina, que es magnífica, y una muy mala, pero no importa. No importa porque es esencial. Es esencial lo que ocurre. Bueno, la película no está mala, está más o menos calificable. Yo no tengo películas malas, pero como hay una escena clave, entonces la vemos. Se llama The Hospital, el hospital. Entonces vemos 2, Ana Karenina y el hospital. Muy bien, ¿qué preguntas hay? Y dale. O comentarios. ¿Son igual de importantes las preguntas o mejores los comentarios? La pregunta. A ver, de la primera película. O sea, Marnie. Que es de Marnie. Dice Karen. Barney tiene un trauma que cada vez que escucha golpes o sonidos fuertes experimenta mucha angustia. Ella roba a hombres adinerados, pero ¿qué relación hay con el trauma y los robos que ha cometido? No capto la pregunta. ¿Qué relación hay entre los robos que ha cometido? Son indiferentes. Ella roba al que puede. No creo que tenga especificidad. Es decir, lo que le interesa es la caja fuerte en cuanto a la posibilidad. Y yo creo que roba sistemáticamente porque quiere dinero. Yo creo que cuando quiere uno dinero, lo mejor es robar. Las diferentes formas de robar, no sé cuáles. Si se puede, por métodos, digamos, aceptados, entonces es mejor. Si puede uno... bueno, es que, a ver, el tema me lleva muy lejos. Es decir, a ver si nos ponemos un poco de acuerdo, porque allí sí caben muchas distorsiones sobre el asunto. Según el presidente, todos somos unos ladrones. Él ha llegado a la conclusión de que en México lo único que existía era corrupción, lo cual quería decir que específicamente. No. Un poco traten de encontrar
explicación. ¿Qué es lo que ocurría, según él? ¿O se robaban? Digo, la explicación que da López Obrador habitualmente es que había que, él le llamaba, no le llamaba robo, le llamaba corrupción, lo cual quiere decir que, ¿por qué había corrupción? A ver, lo hemos discutido Giovanni y yo con frecuencia en el coche. ¿Qué es lo que condiciona que haya corrupción? Desde que lo aceptas, ¿no? Bueno, hay un como contra, es que no sé cómo decirlo, pero el que haya corrupción es porque se ha prestado la educación a hacer esas propuestas, a lo mejor, ¿no? No. Sé, ¿no? No. ¿Por qué hay corrupción? Es muy fácil. Todos quieren un beneficio, pero todos quieren salir. No, hay corrupción porque hay que hacer una cantidad de trámites imposibles de llevar a cabo. Uno quiere habitualmente gozar de su tiempo. El tiempo es una cosa que está prácticamente tabulada. Digo, cuando se llega a una edad como la mía, por ejemplo, pues estoy a 12 años de tener 100. Entonces el tiempo que me queda es muy poco. Ahora, ¿qué ocurre? Lo quiero pasar bien. Esta clase es muy entretenida y la doy con gusto, me la pidió Eva y estoy bien en cuanto a llevarla a cabo. Pero es una cosa donde me divierto. Es decir, cuando yo tengo que ir a hacer un trámite, no me divierto en absoluto. Se lo juro. No tengo ningún placer. Si tengo que hacer 80 trámites, definitivamente lo encuentro deleznable, imposible. Y no los... Entonces, ¿qué ocurre con los trámites? Si en un momento dado voy en el coche con Giovanni y me para un policía, suponemos, me va a llevar el coche y me va a tener quién sabe cuántos días tramitando el poder extraer el coche del lugar donde lo llevo. Entonces hay una operación que se llama mordida. Consiste en que le doy a la gente una cantidad para que me dejen en paz, ¿no? Entonces, ¿cómo desaparece la corrupción? Pregunta. Pues en ese contexto agilizando los trámites, ¿no? Si no hay trámites, no hay corrupción. Yo viví 3 años y medio en Estados Unidos, nunca hice ningún trámite. Nunca. No hay corrupción. Sí, hice cosas indebidas. De repente, alguna vez me estacioné mal en un lugar indebido, me ponían un ticket en el parabrisas y yo llegaba con el ticket automáticamente a la delegación y le explicaba al policía que me había puesto, bueno, al que estaba allí encargado, le explicaba por qué me estacioné mal y lo que yo pasé generalmente es que el señor tomaba el ticket y lo pinchaba. Y ahí se acababa. Algunas veces sí hice cosas indebidas. Y bueno, pues sí, una vez, puedo contar anécdotas de mi vida, ¿no? Había una secretaria a la que le gustaban mucho los latinos. Entonces, los latinos la enamorábamos. Entonces, lo que pasa era que problemático porque había que subirse por una pared para subir al cuarto de ella. La madre vivía al lado, en el cuarto de al lado, y entonces bajaba uno por la pared por la noche y una policía pues,
pasó por ahí, me jaló, me estuvo interrogando durante varias horas, ¿no?, sobre el asunto. Querían casarme con el personaje y yo no estaba dispuesto a llevar a cabo un acto de tal. Pero fueron comprensivos. Después de 2 horas de explicarles que yo era médico, que trabajaba en un hospital, que tenía... Me soltaron. No hubo trámite. En cambio aquí, si voy a hacer cualquier cosa, inmediatamente tengo que realizar 200 trámites, llevar 40 papeles diferentes para que al final no realice ningún trámite. Entonces hay corrupción. Ese es el origen de la corrupción. No hay otro. Que no, las explicaciones que da López Obrador no las entiendo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el robo, pues sí, existe el robo, no hay ninguna discusión al respecto. Bueno, pero son delincuentes, tienen que pasar por un proceso, pero yo creo que la corrupción es básicamente, no sé, derivada de que las cosas no están muy claras. Si estuvieran clarísimas y las explicaciones que se dieran derivadas de la situación, no habría corrupción ninguna. O sería muy baja la corrupción. Entonces, pues se contestó directamente a la persona que me interrogó sobre el robo. Okay. Hay preguntas de... Andrea. Uh-huh. ¿Qué significado tenía el caballo para Marnie? ¿Después de matarlo cesan las acciones cleptómanas o es debido a algo más que estas acciones se detienen? Yo creo que lo dominaba. Es decir, ella prácticamente sí tenía una hipofilia. O sea, se subía en un caballo y automáticamente sentía un placer inconsciente muy marcado. Es decir, los que alguna vez hemos jineteado propiamente, pues sí hay un dominio del animal, es una cosa que todos llevamos dentro. Y yo creo que de ahí partía la hipofilia de Marnie, ¿no? Al hombre le temía y le disgustaba, pero el caballo yo creo que no. Es decir, incluso, ¿qué ocurre con los genitales que se le presentan de frente? La asustan, pero los genitales del caballo están abajo. Entonces ella se sube encima de un animal y lo domina. Y los genitales no entran en juego. Están ocultos. Tal vez por ahí va la respuesta. También pregunta Andrea. ¿Qué pasa si una persona jamás se encuentra con el estímulo que despierta el trauma? Si el símbolo, yo creo que, no sé, digo, yo creo que hay que buscarlo. Es decir, explicación, no hay duda de que la vas a encontrar. Es decir, yo estoy casi seguro que si no la encuentras en la interpretación, es que no la hiciste bien. La interpretación estuvo hecha fuera de tiempo. Bueno, eso ya lo hablaremos. Tenemos que estudiar también qué es una buena interpretación en el análisis. ¿Qué características debe de tener una buena interpretación? A mí nada más me gustan muy pocas interpretaciones. Y siempre las que me funcionan mejor con mis pacientes son las sorpresivas. Las que no se espera el paciente. Andrea le pide, ¿podría por favor explicarnos un poco acerca de la génesis de la doble vinculación o la relación de Marnie con su madre?
¿Marnie con quién? ¿Con su Marnie madre? con su madre. Bueno, definitivamente, no, la madre se culpó. La madre cargó con la culpa. Y eso es muy importante. Es decir, porque la que había matado al marino era Marnie. Pero la madre carga con la culpa, la madre va a la cárcel. ¿No? Y Marnie no. Marnie es prácticamente erradicada del tema, del problema y adoptada en contra de la madre, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente la vinculación con la madre no es buena, la madre la rechaza. Entonces lo vimos al principio de la película, es decir, no la puede, incluso al final, cuando ya se ha descubierto todo el tema, la madre sigue persistente en que no se la lleve, porque acuérdate que ella siempre está enmarcando el tema de decencia, ¿no? Lo cual también es importante, ¿no? Porque se me hace que una de las cosas más decentes que se pueden practicar es el acto sexual, de lo más decente que hay, en mi opinión. Dice Ricardo. ¿Quién? Ricardo. Ricardo, que vino con nosotros la semana pasada. ¿Qué tipo de estructura presenta Marnie y cuál tiene su esposo? Borderline. Y el esposo psicoanalista. Mire a Ricardo que muy buen psicoanalista y muy buena paciente. Es más, es una paciente tan buena que hasta se casa. Es un tratamiento de primera. Dice, ¿el robar era una cuestión compulsiva? ¿Quién? Robar. El robar, sigue siendo Ricardo. ¿El robar era una cuestión compulsiva? Robar es una cuestión compulsiva. Yo creo que no, muy bien planeada, pero prácticamente yo creo que ella lo hacía bueno, lo planeaba muy bien, ¿no? Es decir, y a ver, porque también es interesante, uno de los trabajos de Freud primeros era para diferenciar las fobias de la neurastenia, así lo llamaba él. Es uno de sus artículos. Recuerden que yo me seguía Freud artículo por artículo, es decir, los he leído casi todos. Y yo creo que definitivamente sí. La compulsividad de Marnie, no sé si es muy marcada en otras esferas, ¿eh? Yo no la vi. Es decir, no es una obsesiva compulsiva. Es un borderline. Era metódica, ¿no? Porque planeaba. La planeaba bien, pero eso no. Pero porque también observaba mucho. Sí, muy observadora y muy inteligente. A mí me gusta mucho Marnie. Sigue Ricardo. ¿Cómo es la formación del Edipo en alguien que vive una experiencia tan traumática como la de Marnie? Bueno, es que el padre de Marnie casi no aparece. Es decir, en ningún momento lo visualizamos. Incluso no sabemos si la madre se embarazó siendo prostituta, ¿no? Entonces es posible que no haya un padre conocido. No aparece. Ella lo imaginaba constantemente, porque lo que siempre afirmaba era que era huérfana temprana. A todos, digo, cuando la interroga a Mac varias veces, ella insiste en que el padre las dejó, o se fue, o ya no estaba. Ella lo fantasea al padre. Tiene un complejo de Edipo negativo, indudablemente. Y la última de Ricardo.
La represión del recuerdo era un mecanismo de defensa al recordar todo de manera tan violenta. Después de la muerte de su caballo, ¿podría ser contraproducente? ¿Cómo? La muerte del caballo, desde luego. Es una imagen prácticamente muy importante. Yo creo que la transfiere todo a Mac. O sea, ella, yo creo que sí termina. No seguimos la novela, si es que la hubo, pero estoy seguro de que sí termina. Tiene un magnífico pronóstico. Vale. Esto es de Edurne. Marnie es una mujer que tras sufrir el trauma infantil por parte de un amante de su madre, se muestra como una mujer sumamente pudorosa. ¿Por qué se reprime su sexualidad con respecto a los varones, pero se le muestra muy interesada en los caballos, los cuales son una manifestación virilidad? Sí, completamente. Es más, Dune creo que captó muy bien el tema. Sí, ella, el caballo lo domina. Bueno, también domina a los hombres, ¿eh? Híjole, es muy guapa. Creo que tiene... Señor Struth la describió muy bien. ¿Cómo? El señor Struth la describe muy bien. No, claro. Creo que estaba enloquecido. La película empieza muy bien porque el señor cae en la trampa porque los detectives, cuando lo están interrogando sobre Marnie, él está describiendo un mujerón. Dice Mauricio, el miedo al color rojo de Marnie lo entiende como una represión parcial, entre comillas, porque su psique no puede reprimir ni olvidar por completo el recuerdo del evento traumático. Asimismo, relaciono esta incapacidad de reprimir y olvidar a una frase de Benedetti que dice: el olvido está lleno de memoria. ¿El qué? El olvido está lleno de memoria. ¿El olvido está lleno de demonios? De memoria. Ah, de memoria. Y pregunta Mauricio: ¿será entonces que la función de la represión y el olvido es solo encubrir y adaptar al sujeto independientemente del costo que lleve para su vida esta adaptación? No entiendo la pregunta. ¿Tú la entiendes? Que sí. Bueno, yo comprendo que sí. Pues hubo una fobia porque hubo el desplazamiento, ¿no? Sí. Porque se reprimió ya la... Tuvo 3 fobias. Porque se reprimió la situación traumática. Bueno, recuerdo. Sí. Entonces dice Mauricio que si esa represión es adaptativa, tal cual, independiente de... Yo siento que sí. Por supuesto. Porque independiente No, si esa era... No, claro. Que entre los mecanismos de defensa hay el adaptativo. Y yo creo que está muy bien adaptada. Ella funciona bien como secretaria. Tiene áreas del yo muy buenas. Incluso hasta el planeo del robo es magnífico. Okay. Es ya la segunda película. Karen menciona: en la película hay una escena donde Anthony enseña la forma en la que mataría a las personas y por eso toma del cuello a una mujer para simular el asesinato. En ese momento hay una mujer muy parecida a Marion, Bárbara se llama. Enseguida Anthony la observa y comienza a ahorcar verdaderamente a la mujer con la que simulaba el asesinato, mientras observa a Bárbara y se desmaya. ¿Por qué Anthony reacciona de tal forma y se desmaya? Bueno, porque en el fondo yo creo que sí fue traumático el hecho de matar a Marion. Y entonces cuando está estrangulando a la segunda mujer y ve a la imagen de la mujer que sí estranguló, entra en un choque, tiene un choque traumático y se desmaya, ¿no? Porque en el fondo
Primero seduce a Mario Ujú. y luego la mata, que también es bastante confuso. Interesante, ¿no? ¿Sí? Dice Andrea, ¿en qué condiciones o qué condición debe generarse en un ser humano para llevar al acto el pensamiento de matar a alguien? ¿Cómo es? ¿En qué condiciones uno puede matar a alguien? Más o menos, ¿no? El pensamiento de matar a alguien, llevarlo al acto. ¿En qué condiciones? Híjole, que cuando mata a uno insectos o determinados animales no siente uno nada, pero cuando mata a un ser humano es otra sensación muy diferente, ¿no? Pero ella es una estructura tal cual de psicosis psicótica, puede ser, se puede llamar. Podría ser. Claro. Sí, Dice Edurne, Bruno y Guy, ambos personajes parecen ser la propia antítesis del otro. Sin embargo, hay algo que los une, factor de donde se crea una relación importante, el deseo de muerte de un tercero, del otro. Y pregunta, ¿cómo se interpreta la culpa de Guy y la psicopatía de Bruno? ¿Por qué en la última escena se utiliza el recurso lúdico del carrusel que termina en una muerte brutal? Son dos preguntas. bueno, el planteo de la película tenía que llevarse a cabo de esta manera, ¿no? Es decir, creo que tiene un final feliz, porque dentro de lo que cabe, el que muere es el que ha asesinado. Al final de cuentas, los otros personajes, el padre de Bruno, sigue viviendo ahora. Ann Morton también, y seguramente acaba unida a Guy, ¿no? Entonces, el que muere es el psicópata, en este caso, ¿no? O paranoico, ¿no? Depende de paranoico agresivo, para mí. Dice Mauricio, al ver la película tuve ira y miedo al tratar de ponerme en el lugar de Guy con respecto a Bruno. Por otra parte, en la escena donde plantean la hipotética situación de los asesinatos, no pude dejar de pensar la relación tan confusa entre fantasía, realidad y placer que tuvo Bruno para cometer el crimen. Mi pregunta va, ¿a qué estructura psicoanalítica presenta Bruno y por qué se origina? Paranoico, agresivo. Ya veremos paranoia, por supuesto, en película. Pregunta, Tengo varios paranoicos, tengo como películas 2 o 3. esta pregunta se relaciona. La hace Melissa. ¿Qué estructura, neurosis, psicosis o perversión posee Bruno y Andro? Bueno, ya lo hemos contestado, ¿no? Pero no es paranoico, en mi opinión. Es un delirio de persecución por el padre, ¿no? El padre es el perseguidor oficial de Bruno. Entonces, él quiere eliminar al padre. No sabe cómo eliminarlo, porque por lo visto es muy poderoso, ¿no? Y utiliza una especie de desplazamiento con Guy, ¿no? Se ponen de acuerdo en que sí, en realidad está bien planeado dentro de lo que cabe, lo que llevan a cabo. Yo creo que está Pacto Siniestro, se llama en castellano la película. Y Jennifer solo da un comentario. La película trata sobre un hombre llamado Bruno cuya estructura psíquica es perversa, ya que constantemente rompe los límites y las leyes, comenzando por el consentimiento y protección patológica de su madre, que lo trata como a un niño y le permite incurrir en todo tipo de conducta disruptiva e ilegal, y que se contrapone al padre que quiere que su hijo sea tratado por un especialista. Bruno tiene deseos constantes de asesinar a su padre, los cuales no puede culminar por sí mismo, así que busca a otra persona que pueda llevarlo a cabo por él. Es así como conoce al tenista llamado Guy, mientras viajaba en tren hacia Nueva York. De forma segura y extrovertida se le acerca
y le presume de sus diversas experiencias quebrantando las reglas, por ejemplo, cuando conduce un vehículo con los ojos vendados. Bruno lleva la conversación de cierta forma que intimida por momentos o impresiona a Guy. Este último se siente incómodo y quiere retirarse de su presencia. Sin embargo, Bruno le comenta un plan que tiene en mente, donde le pide que él asesine al padre, que asesine al padre de Bruno, y a cambio Bruno le ofrece asesinar a su actual esposa Miriam para que pueda casarse con su novia Annie. Así, de esta forma, ambos asesinarían a personas que no conocen y con la cual no tendrían ninguna relación, y de cierta forma saldrían ganando, entre comillas. Guy se asusta y baja del tren sin imaginar que Bruno llevaría a cabo el plan anteriormente mencionado, por lo que Bruno asesina a sangre fría y con una técnica, aunque de cierta manera impulsiva, también cautelosa, a Miriam. A partir de ese momento, Bruno acechará a Guy siguiéndole a todas partes, hablándole a sus familiares y manipulándolo para que este último complete el plan, o si no, será inculpado de la muerte de Miriam. La novia de Guy, Annie, se da cuenta de los chantajes de Bruno y decide apoyar a su pareja. Sin embargo, ella también es manipulada. ¿Por quién? Ella. No, dice Jennifer. Me gusta el comentario. Creo que es excelente, pero no sé, ¿es Marion o Miriam? Porque no estoy seguro, ¿eh? No sé quién tiene razón, si yo, Marion Según o... yo era Miriam. Era Miriam. Ok, entonces estaba yo equivocado, porque la he llamado Marion todo el tiempo, pero bueno, son muchos nombres. Entonces, a mí una escena que me gusta mucho, no sé ustedes qué piensen, pero es muy divertida, es cuando la madre que pinta ha hecho un cuadro y entonces le dice a Bruno que se lo va a enseñar, ¿no? Y entonces Bruno ve el cuadro y se carcajea de entrada, ¿no? Y es un cuadro surrealista, como algunos de los que aparecen por ahí. Y es muy divertido porque la madre le dice que de qué se está riendo, si ella en realidad pensaba, porque él le dice que es el padre, y ella dice que es San Francisco. Que ella cree que ha pintado a San Francisco. Pero la mamá también tiene como... Sí, la mamá, no, la Está mamá, negada de la realidad, ¿no? no, la mamá tiene unas lagunas superyoicas, ¿verdad? Es la que ha desarrollado las lagunas superyoicas en este hombre, en Bruno. El padre no, el padre es consciente y seguro y quiere que vaya a un tratamiento, ¿no? Con un terapeuta que sea de cierta altura. Pero la madre, ¿no? La madre, incluso hay conversaciones con Anne, de la madre, que le explica la patología de Bruno, y la madre dice que no, que es un poco excéntrico, pero que no hay ninguna patología en él. Que, Ya la de las pinturas también. sí, que es un hombre muy, muy dedicado y un hombre de primera, ¿no? La madre es la que ha proporcionado todas las lagunas superyoicas de Bruno. La madre es una instigadora de Bruno, prácticamente su cómplice, vamos a ponerlo así, ¿no? Está muy buena, sí. Sí les gustó Hitchcock, a mí me gusta mucho. Bien, los sigo. Tengo casi todo su cine, son como 40 películas, ¿no? Más o menos, desde su época inglesa, incluso algunas mudas, pero hizo películas verdaderamente incomparables. Y es curioso porque nunca ganó el Oscar. Son tan buenas sus películas que no tuvieron nunca el Oscar. Yo creo que tenía muy buenos escritos. Un hombre muy raro. Tengo entendido incluso, bueno, amante de los vinos caros. Entonces creo que tengo un documental que habla sobre vinos y
que de repente habló a Burdeos, al dueño de una vinícola importante, a las 3 de la mañana, porque él no tenía idea de que cambiaban las horas, y era porque no había recibido sus 2 cajas de algún vino importante que había encargado. Era un hombre excéntrico. Y muy interesante porque se casó con una morena y amaba a la rubia. O sea, sí, las atormentaba. A la de la película, Tippi Hedren, la atormentó en Pájaros espantosamente. Le hizo repetir 14 veces la misma escena de los pájaros atacándola. Y estaba enamorado de Grace Kelly, que era la que quería él usar en Marnie. Pero Grace Kelly no fue utilizada porque el príncipe de Mónaco no autorizó y dijo que había contenidos sexuales que no iba a aceptar. Entonces, interesante el tema. Y bueno, sí, hubo varias rubias que fueron asediadas por Hitchcock, que era muy feo. Ok. Muy bien, pues seguimos la semana que viene. Sí, gracias. Todo divertido.